Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy tenemos un tema que es definitivamente fascinante, lo atrapa a uno y de ahí no se puede salir. Y mucho más si contamos con un invitado tan especializado, tan conocedor de la materia, pero aparte de eso, tan ameno y un ser humano excepcional. Ya sabrán de quién se trata, después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Ya saben, cuentan ustedes también con nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672 para que me hagan llegar sus comentarios. Pues bien, decía que con un invitado supremamente especial y un tema que por donde uno lo mire y cada vez que lo aborda, siempre le encuentra otras aristas, le encuentra otras perspectivas y cada vez son más las preguntas que las respuestas. Pero si alguien tiene respuestas para hablar de este tema, es mi gran amigo Juan Jesús Vallejo, director de Noche de Misterio de Caracol, de su canal de YouTube Oculto tras las sombras, y un hombre que se ha dedicado toda su vida a darle la vuelta al mundo y ahora está haciendo unos viajes excepcionales a distintas partes del planeta con énfasis justo en las pirámides o ir a Egipto, que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy y desde otra perspectiva muy distinta. Quiero saludar a mi amigo Juan Jesús Vallejo, decirle gracias por estar aquí conmigo, por aceptar la invitación y por no solamente eso, sino por además depararme su amistad. Para mí es un privilegio y un honor que Juan Jesús esté con nosotros aquí en Néstor Armando Alzate y Lógico. Hola Juanje, ¿cómo estás? Amigo mío, el placer y el honor es mío de que seas mi amigo, de que seas mi hermanito, de que hagamos tantas cosas juntos en Noche de Misterio, en Oculto tras la sombra, aquí en tu canal de YouTube, en Néstor Armando Alzate y Lógico. Y para mí es un placer hablar de periodismo de misterio contigo, tú que eres el maestro del periodismo de misterio aquí en Colombia. Juan Jesús, cuando uno habla de la pirámide, siempre resulta algo nuevo, algo distinto. Y pues yo lo había leído hacía mucho tiempo y creo que es como una especie de leitmotiv para este contenido que estamos haciendo contigo. Y es que en la noche del 12 al 13 de agosto de 1799, Napoleón Bonaparte, haciéndose eco de algo que a él le contaron, que Alejandro Magno y que Julio César habían estado durmiendo dentro de la pirámide. Hablando contigo fuera de micrófono me dijiste, eso no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que Napoleón sí pasó la noche, y creo que un amigo tuyo además, Javier Sierra, escribió este libro, Pirámide Inmortal, Sí, claro. En el que cuenta ese episodio, una novela histórica, en el que cuenta ese episodio de Napoleón dentro de la pirámide. Y afirma que una vez que él salió de la pirámide, su vida cambió completamente y el decurso de su vida militar y de sus campañas adquirió otro matiz y otro tono, y se puede decir que desde ese momento fue quizás el primer paso para el encumbramiento al poder y para meter en su puño a toda Europa. Empecemos por ahí, ¿es cierto esto? Sí, a ver, cuando Napoleón llega a Egipto, bueno, a ver, esto es más importante de lo que la gente se cree, ¿vale? Porque en todo el mundo se hablaba del antiguo Egipto y que había pirámides y tal, pero incluso había muy pocos dibujos de lo que era el mundo egipcio. Entonces, a Napoleón Bonaparte le dan la orden de que vaya a conquistar Egipto. Hay que pensar... Todavía no era el amo de Francia. No, él era un general francés. Y estaba con los 28, 29 años tal vez. No recuerdo la edad. El tema es que esa expedición es mucho más clave de lo que la gente se imagina, y te voy a explicar por qué. A ver, no había conocimientos prácticamente de lo que era el antiguo Egipto, no lo sabía. Y con la tropa francesa, que fueron en un montón de barcos, muchas miles de personas,
iba un grupo de intelectuales, un poquito más de 100, algo más de 100, arqueólogos, historiadores, antropólogos, geólogos, un montón de gente, ¿vale? Entre ellos Champollion. Entre ellos, no, Champollion no. Champollion fue mucho después, ¿no? Ahora si quieres te cuento la historia de Champollion. Champollion fue mucho después. Todo eso me lo vas a contar. Ahora te lo cuento todo eso, ¿vale? Entonces, el gobierno francés, que ya estamos hablando de una época en la historia que es clave a tu público que le gusta tanto la historia, que es la Ilustración, y el ilustrarse, manda este grupo de intelectuales con los militares. ¿Y sabes qué nombre le pusieron los militares a este grupo de intelectuales? No, ¿cuál? Para que vean lo brutos que era la gente que iba. Le pusieron les années, los asnos, los burros, le decía. ¿Por qué? Porque los militares se enfadaban mucho, porque ellos tenían que ir colgando con el fusil, no sé qué, tacatá, hacer el rancho, poner las tiendas, y ellos eran los señoritos que iban con el esfero, con el bolígrafo y el papel, ¿vale? Entonces, la tropa de a pie los odiaba, por eso le pusieron ese apodo les années. ¿Ya? Le pusieron los años. Uno de los capítulos de mi libro, de un libro mío de egiptología, hablo precisamente contando esta historia, ¿no? Imaginando cómo fue aquel día Napoleón hablándole a su gente, y estaban todos los soldados y enfrente, escondiditos, estos 100 y pico tíos que fueron a redescubrir Egipto, ¿vale? Hay un personaje muy curioso entre ellos, al que incluso le dedico buena parte de un capítulo porque me fascinó su historia. Y cuando cuento esta historia, intento explicarle a la gente el poder transformador de Egipto. Y ahora si quieres te doy... Bueno, es que esto te puedo hacer contigo 14 podcasts, ¿vale? Si hablo mucho me cortan, ¿vale? No, por favor, entonces, es que tú eres el invitado. Yo solamente voy a ser aquí de Juanito Preguntón, no más. Listo. Entonces cuando crean les années, cuando crean los asnos, este grupo de intelectuales, y se van a ir para Egipto, dice uno, leche, llevamos un montón de gente, en aquella época no existía todavía la fotografía, pero nos hace falta un dibujante para que dibuje lo que vamos a ver allí y la gente en Europa, en París, pueda verlo. Y entonces, pues nada, pues tenían que haberse llevado algún dibujante en condiciones y bien y tal, pero resulta que Josefina, la mujer de Napoleón, tenía cierta amistad con un caballero de familia noble muy venido a menos, tan venido a menos que tenía problemas de alcoholismo, era un poco borrachete, así como yo, un borracho culto, y además de que bebía mucho, pues ya estaba en la ruina, ¿vale? Estaba en la ruina y se dedicaba, como dibujaba muy bien, Dominique Vivant Denon, acordaros de ese, como dibujaba muy bien, para sacar dinero rápido, iba a los sitios por la noche en París donde había señoritas de vida alegre y las dibujaba escasitas de ropa. Y entonces esos dibujos se los vendía a los señores que iban a esos cabarets en aquella época. Pues total, no tenían dibujantes, dijeron, ha dicho Josefina que este tío, se lo llevaron. Y es curioso porque Dominique Vivant Denon estuvo 3 años en Egipto. Napoleón regresó, pero él se quedó allí durante 3 años, los 3 años que duró la ocupación francesa hasta que llegan los británicos, y hizo 4 volúmenes de dibujos y se obsesionó tanto con la egiptología que hacía que se levantaran los soldados, le pusieron una cuadrilla de soldados y se fue recorriendo todo Egipto por el Nilo. Y hacía que los soldados se levantaran por la mañana, imagínate la humillación para ellos, para barrer los monumentos. Porque tú a Abu Simbel ni siquiera podías entrar, estaba lleno de arena, ¿vale? Entonces barrían un poco, pues para que él pudiera ver más. Y entonces cuando regresa Dominique Vivant Denon, como ya se ha inventado la imprenta y todo esto, esos dibujos se imprimen y de repente Europa vio una cosa que no había visto: Egipto. Y vieron los dibujos de las pirámides, y vieron los dibujos de los templos, y vieron los dibujos de los símbolos sagrados. Y esos símbolos que tenían capacidad de transformar, como el ojo de Horus, como el Jefri, como el escarabajo, como otros que tenían, y de repente la gente se fascinó con esa magia y ese mundo antiguo que había desaparecido. O sea, fíjate lo que supuso que Napoleón fuera a Egipto.
no es solamente que él durmiera en la pirámide, sino que un grupo de más de 100 intelectuales van a investigar Egipto, a fotografiar Egipto, entre comillas, no había fotografías, pero se dibuja para que esto llegue al conocimiento de todo Occidente. O sea, eso se lo debemos a la expedición que hizo Napoleón Bonaparte. Y a Dominique Vivant-Denon. Dominique Vivant-Denon. El borrachete que fue capaz de dibujar todo Egipto en 4 volúmenes de libros, 4 libros, que arrasaron en Europa en ventas, porque la gente estaba viendo, claro, un mundo mágico que no se podían imaginar que eso existía. De acuerdo. Eso fue ese redescubrimiento de Egipto, que entre otras cosas, desde la perspectiva militar, no fue un gran éxito de Napoleón. Tal vez encubrió con todo esto que trajo de conocimiento lo que hipotéticamente fue una operación militar normalita, que hasta inclusive, si no estoy mal, Nelson le destruyó la flota naval que había llevado y todas esas cosas. No soy un experto en ese episodio. No, es como para anotarlo ahí. No, es para anotarlo ahí. O sea, yo sé que estuvieron 3 años y que luego llegan los británicos, pero yo juraría que los británicos se hacen con el control de Egipto cuando Napoleón ya no está. Juraría, pero no me hagáis caso que ese dato no lo conozco. En ese momento, pues esto, lo de Nelson fue transitorio, él logró salir de allí, todas esas cosas, eso fue posterior. Pero solamente como para contar qué era lo que ocurría en ese momento en el mundo. Pero Napoleón, al mismo tiempo, para llegar a Egipto, tengo entendido que él se había dedicado a estudiar antes de esa campaña. Estudiar Egipto, tenía sus propios libros, tenía gente que de pronto poseía conocimiento sobre Egipto, y eso generó en él todavía una obsesión mayor por las pirámides. No era solamente las pirámides. Ten en cuenta, a ver, que toda la simbología que aparece en Egipto y todo lo que se ve, en el fondo es el germen, es la semilla de lo que acabó siendo la New Age, prácticamente menos de un siglo después, ¿vale? Con Elena Blavatsky y otros personajes súper importantes a la cabeza, ¿vale? De repente se redescubre una nueva espiritualidad, porque imagínate una Europa que era ultracatólica, que está saliendo de ese ultracatolicismo, el poder leer de otras religiones y de símbolos que pueden cambiar tu vida, ¿vale? Claro. Y entender otras espiritualidades. Y eso es lo que traen los franceses desde Egipto, toda esa tropa de intelectuales que llega hasta allí. Si era Napoleón un súper mega estudioso de Egipto, no lo sé. O sea, tú sí tienes yo no lo creo tanto, sino medianamente informado. A ver, mira, a Napoleón le impacta tanto Egipto, y creo que este dato que os voy a dar es correcto, que es por Napoleón, que tú sabes que en el escudo de París hay una abeja. No sé si lo sabes. Sí. En el escudo de París hay una abeja. Bueno, pues esa abeja se incluye en el escudo de París cuando los franceses regresan de Egipto, porque la abeja es un símbolo real egipcio, ¿vale? La abeja siempre trabaja en grupo, y en grupo hacen muchas más cosas, y tiene una persona que es un rey, como un faraón, que es, digamos, el que organiza todo aquello. Entonces, ese símbolo sagrado que vas a ver en Egipto, en infinidad de templos, vas a ver la abeja, ¿vale? Por ejemplo, se acaba incorporando al escudo de París. Es más, cuando los masones hacen toda la revolución francesa, se planificó, que nunca se llegó a hacer, una fuente enorme donde la diosa Isis, desde sus pechos, iba a salir agua, donde supuestamente estaba como amamantando a París, ¿no? O sea, un nuevo conocimiento, una nueva era, una nueva época donde la espiritualidad ya además iba a ser libre. Entonces, claro, es que se junta todo eso, se junta la masonería que está detrás de la Revolución Francesa, se junta que se va para Egipto, se encuentra en un mundo más fantástico del que podían imaginarse. Regresan no solamente con la posibilidad de que la gente pueda ver Egipto a través de los dibujos de Vivant-Denon, sino todos los libros que empiezan a salir sobre lo que es la egiptología, lo que fue el conocimiento egipcio. Y eso hace que la fascinación por Egipto se dispare a nivel mundial. La importancia que tiene
la expedición francesa que encabeza Napoleón hasta Egipto es que cuando toda esta gente regresa hasta Europa, se imprimen los libros, por ejemplo, de Dominique Vivant-Denon, y empiezan a salir libros sobre este país fantástico, bañado por el Nilo, de arenas infinitas, con oasis en las orillas de este fabuloso río, con esas pirámides, esos templos. No solamente se redescubre este mundo antiguo de ensueño, sino que se habla de una nueva espiritualidad. Toda la antigua espiritualidad egipcia, de una religión que se había olvidado y que de repente no es que resucite ni haya otra vez adeptos a la religión egipcia, pero la gente se fascina con esos amuletos, con todo lo que ven y con una espiritualidad diferente, porque ten en cuenta que Europa era ultracatólica y de repente la Revolución Francesa y luego otros movimientos sociales que surgen en Europa hacen que se pueda hablar de algo que no sea católico sin que te metan en la hoguera. Y yo creo que a partir de ahí, pues el mundo cambió. Y esta visión de Egipto, con esa nueva espiritualidad, también nos dio una impresión distinta del mundo antiguo. Y entonces se vuelve sobre la pirámide. Y yo creo que ahí es donde realmente se empieza a descubrir qué es la pirámide. Y esa es la pregunta que te dejo. Entonces, de acuerdo con todo eso, que ya regresan a Europa y muestran una cara distinta de Egipto, entonces ya todo ese conjunto, Luxor, Amarna, todo eso, pero particularmente el corazón de todo, y lo digo así porque es la única de las 7 maravillas del mundo que aún está en pie, y que se puede constatar que en efecto sí existieron esas maravillas del mundo antiguo, porque de las demás tenemos crónicas y lo que se quiera, pero no tenemos un registro que sea lo suficientemente contundente para decir que sí existieron, pero la pirámide sí. Entonces. Sí, a ver, vamos a ver. Los franceses se fascinan con todo, ¿eh? No solo con la pirámide, sino que llegan, por ejemplo, cuando llegan, esto es muy, muy chistoso, siempre lo cuento en las charlas que voy dando por Egipto. Cuando llegan a Karnak y entran en la sala hipóstila de Karnak, en las columnas que hay al principio del templo, se quedan tan asombrados que no me acuerdo cómo se llama el tipo que dijo, es que debajo de esas columnas cabría Notre Dame. Se equivocó por 3 o 4 metros. ¿Vale? Para que te hagas una idea de las columnas. ¿Vale? O sea, es absurdo. O sea, es de una monumentalidad fastuosa. Es más, fíjate qué monumentalidad tiene todo el actual Luxor, que Luxor viene del árabe al-Qusur, que significa los palacios. Cuando los árabes llegan en el siglo VII a la antigua Tebas, dicen, ahí va, pues esto al-Qusur tienen que ser los palacios de los faraones. Es falso, tú no vas a ver ningún palacio de ningún faraón en Egipto, eran de adobe, no queda nada. ¿Vale? En cambio, los edificios religiosos sí los hacían con piedra. Por eso podemos ver este tipo Por eso están ahí todavía. Efectivamente. Respecto a las pirámides, obvio, tú ves ese pedazo de... A ver, Néstor, que no es grande, es absurda. O sea, es que tenías que ir y ponerte al lado de ella, ¿me entiendes? Eres como una pulga al lado de un elefante. O sea, es... Entre otras cosas, aspiro que en un próximo viaje tuyo yo pueda estar para poder medirme como hormiga allá. Cuando quiera. Luego doy la página web de mi agencia de viajes. Todos los años hago varios grupos a Egipto. El año que viene haré en septiembre y en octubre. Si Dios quiere, estaré en Egipto. Además, creo que... ¿Por qué no recuerdas tu página para que la gente... Muy sencillo. www.viajesjuanjesusvallejo.com www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y ahí está toda la información. Ahí, no, todavía no la he puesto porque he tenido mucha demanda y entonces estoy empezando a vender septiembre, pero le digo a la gente algo muy sencillo. Entras a la página web y hay un icono de WhatsApp y un teléfono con un WhatsApp. Escribes ahí por WhatsApp y nada, pues Alejandra Acosta te informa de cómo es el viaje, te manda el plan y es que no, teníamos tanta demanda que no he querido sacar el viaje públicamente hasta que no compre la gente que tenía en lista de espera. O sea, en este momento no tienes cupo sino para septiembre. En septiembre y octubre, si antes no. Del 2025. Sí, febrero, marzo, todo, no hay plaza. Ya bueno, no hay plaza. Y entonces, luego de eso, continúa. Y además veremos la Gran Pirámide en privado. Por cierto, viene siempre me viene alguien de Medellín a los viajes, eso es muy curioso. Sí.
Sí, eso es súper curioso. Ahora, en el último viaje a Egipto, vino un chico, un empresario de Medellín, por ejemplo, también. En fin, ¿en qué estábamos hablando? Que se me ha ido la bola. De la Gran Pirámide. Sí, exacto. Bien. A ver, Néstor, no es grande, es ridícula, ¿me entiendes? O sea, es muy, 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 muy grande. O sea, 146 metros de altura. Sí, medía en su forma original. Y Ahora 240 metros los perímetros, ¿no? 220, Cada cara. 220. Mide 220 metros cada línea Cara. de la pirámide, 220 metros y 146 de altura cuando tenía el piramidón de oro arriba. Ahora no, ahora mide 139 metros, le faltan 7 metros. Lo que habría arriba era piedra forrada, obvio, de pan de oro. Entonces, imagínate cómo se veía en la antigüedad. Tenéis dibujos en internet, porque la piedra de afuera, que era caliza, estaba perfectamente pulida y arriba de todo veías el resplandor del oro, ¿vale? O sea, tenía que ser un espectáculo realmente fascinante y se ve, bueno, a día de hoy. Tú ves la pirámide a muchos kilómetros de distancia, muchos kilómetros, de lo grande que es, ¿vale? Hace miles de años, bueno, ni te cuento desde dónde se vería la pirámide, o sea, una cosa absurda. Entonces, claro, tú llegas y ves eso y salvo que seas un adoquín, te impresiona una barbaridad. Y además te impresiona la pirámide de Keops y la pirámide de Kefren, ¿vale? Porque cuando tú estás fuera, en principio, Kefren parece más alta que Keops. Porque en la meseta de Giza, aquí está Keops y aquí está Kefren. Entonces, por un efecto óptico, Kefren parece más grande, no es más grande, ¿vale? Tampoco es que sea pequeña, Kefren es enorme. Y la Gran Pirámide, que la tengo, a ver, aquí atrás, ¿dónde? Ahí la tiene, ahí la tiene. Sí, ahí está. A ese lado, veis que la parte de arriba está chata, está plana porque le falta el piramidón. También le falta el recubrimiento exterior de piedra. Solamente queda una hilera abajo, en una de las caras, ya que esas piedras se las llevaron pues para hacer las mezquitas del Cairo y para hacer otro tipo de obras y tal. O sea, esa piedra la robaron. Pero es tan mega enorme que les dio pereza y la dejaron allí, ¿vale? A ver, en la pirámide todo es misterio y todo es una locura. Lo primero porque si vas a ver la Gran Pirámide, si vas a entrar dentro, tú entras por el agujero que hizo un ladrón. Eso para empezar. Al-Mamun, si mal no recuerdo, fue en el siglo IX, llega hasta allí con todo un ejército y dice, venga, voy a romper la pirámide, a saquearla y a llevarme todos los tesoros y los reparto con vosotros. Llega el tipo allí. Al-Mamun tenía un conocimiento de algún texto o algo muy concreto, porque si no, no hubiera acertado. Te explico. Al-Mamun empieza a romper en la 13ª fila, es justo la 13ª fila de la pirámide, ¿vale? En el centro. Que cuando estés allí vas a verla, la pirámide es muy grande, ¿vale? Para acertar, ¿cómo puedes entrar? Muy complicado. Sí, tendrías que tener una información previa. Sí, si no, es imposible. Cava, o sea, se pone a romper piedra en la 13ª fila y entra a lo bruto, a martillazo limpio y a romper y a martillazo limpio y a romper hasta que llega un momento en el que él llega como una pequeña oquedad donde a mano izquierda, ¿vale? Pues hay un agujero. Y si tú te metes por ese agujero, te desciendes hasta debajo de la zona de la meseta de Giza, que es pura roca, y entras a una cosa que se llama la cámara del caos, que le podían haber puesto la cámara de mi abuela. Que está ahí abajo, supuestamente es una cámara inacabada, o no, o la dejaron así aposta, porque tiene un simbolismo. Y justo en ese punto, Al-Mamun se dio cuenta que había una piedra que en vez de ser todas, como eran, horizontales, estaba oblicua. Y entonces lo que hizo Al-Mamun es sacó esa piedra que estaba oblicua y otra y otra y otra y otra, que es por donde se sube ahora, que es lo más claustrofóbico de la pirámide, que tienes que ir agachado.
hasta que de repente salió a un lugar que es lo que se le conoce como la Gran Galería. Llega a la Gran Galería. Sí, descubrió, fue como una especie de camino hacia adentro. No lo descubrió, él lo hizo, él quitó las piedras, claro. Ya. Él quitó las piedras porque estaban oblicuas y dijo, si estas piedras están oblicuas, tapan. Es un camino. Debe tapar un camino. Están tapando un camino, correcto. Las quitó, efectivamente, y abrió el camino hasta llegar a lo que se conoce como la Gran Galería. La Gran Galería, que es enorme, tú llegas y enfrente, ¿vale? Tienes una segunda cámara, que se le conoce como la Cámara de la Reina, que le podían haber puesto la cámara de mi tía Pepi, porque allí ni se encontró ninguna reina, ni absolutamente nada. Ni nada que indicase que fuera dedicada a ella. No, ni a un sitio funerario, ni hay un nombre de nada en toda la pirámide, nada, ¿vale? Porque es la parte de mayor sortilegio, ¿no? Que siempre se ha supuesto que era una tumba y nunca hubo algo que indicase que allí fue depositado alguien o que alguien fue enterrado allí. No, hay en la parte superior, en la tercera cámara, ¿vale? En la que se conoce como la Cámara del Rey, hay un sarcófago vacío, ¿vale? Pero tiene otra función. No lo sabemos. A ver, mira, yo te cuento una cosa muy sencilla. Mira, en los años, creo que fue 50 o 60, no recuerdo ya, cuando era el presidente de Egipto, Nasser, hubo un grupo de arqueólogos que estaban excavando la pirámide de Senhemhet, que es 100 veces más pequeña que la que tengo detrás, ¿vale? A ver, que tú ves esa pirámide y luego yo te llevo a Sáqara y te digo, mira la pirámide de Titi. Y si no te digo que eso es una pirámide, no te lo crees. Luego ya no sabían hacer pirámides, se caían a cachos, eran un desastre, nada, olvídate. Y luego en el Imperio Nuevo ni siquiera hacían pirámides, ya te enterraban pues como el Valle de los Reyes, tal, o sea, olvídalo. Bueno, pues entraron a la pirámide de Senhemhet y fueron rompiendo los sellos. Y dijeron, lo de Tutankamón al lado de esto, porque Senhemhet sí fue un faraón importante, o con más importancia que Tutankamón, que no tuvo importancia alguna. Y entonces, a la apertura de la tumba, igual que a la apertura de la tumba cuando Tutankamón fue allí hasta el príncipe egipcio y todo el mundo y tal, fue el mismísimo Nasser, y rompieron el sello de entrada a la tumba y estaba el sarcófago vacío. No había nada. Cierto. Absolutamente nada. Sí. Nada. Por eso está el Valle de los Reyes. Sí, pero eso no fue en el Valle de los Reyes, ¿eh? Eso fue una pirámide. No. Eso fue por eso existe el Valle de los Reyes, que es donde realmente los enterraban. No. Eso es a lo que me refiero. No. Te lo explico para que lo entiendas. Mira. Egipto es complejo de entender porque son 3000 años de historia. Supuestamente desde el primer faraón, que se llama Narmeromenes, que tiene 2 nombres, eso ya es un enigma, porque no está claro si uno u otro existieron los dos, pero bueno, Narmeromenes hasta Cleopatra. 3000 años de historia. Narmeromenes de en torno al 3150 a.C. Vale. La primera gran capital egipcia es Memphis, que está en el Cairo. Por eso lo que tengo detrás está en el Cairo. Son las tumbas de los faraones del Imperio Antiguo. Para los egiptólogos, para mí no son tumbas, es otra cosa, ¿vale? Si vas al Imperio Nuevo, la capital ya no era Memphis, era Tebas, la actual Luxor, que es el super mega esplendor de Egipto. Tú imagínate hace 3500 años, cuando en Grecia y en Roma iban en taparrabos, allí había universidades, había escuelas que te enseñaban medicina, que te enseñaban a escribir, que te enseñaban matemáticas, que te enseñaban álgebra, que te enseñaban... Claro, era el Nueva York de la antigüedad. En esa época, los faraones que vivían en Tebas se enterraban, que eso sí son tumbas, en el Valle de los Reyes. ¿Y por qué se enterraban en el Valle de los Reyes? Que hace un calor siempre que te quieres morir, porque claro, es roca viva, un valle de roca viva, y al final hay una montaña que es la montaña tebana y tiene forma de pirámide. Ellos querían rememorar lo que entendían que había sido la gloria de los antiguos faraones. Entonces, los faraones se iban enterrando en función de cuál era la capital en la que vivía. Memphis, o luego Tebas, o lo que sea, efectivamente. O Alejandría. O Amán. Cuando llegan los Ptolomeos, cuando llega Ptolomeo y Alejandro, pues la capital pasa a ser Alejandría. Cleopatra muere en Alejandría. Claro, en el 31 a.C. Fue la última. Ahí se acaba. Pero yo te había interrumpido cuando estabas hablando
de la cámara de la reina. Volvamos a la cámara de la reina. La cámara de la reina. Tú entras en la cámara de la reina y tiene como una especie como de dinteles a los lados, derecha e izquierda. Y además, que no se sabe qué función tenían, pero todo tenía que tener una función. Yo no creo que sea nada gratuito. Y además, si te giras a la derecha, a tu mano derecha y a tu mano izquierda, bueno, yo la he recorrido entera y porque teniendo un permiso del gobierno egipcio, ¿vale? Si no, no te dejan verla. Que cuesta una plata, pero larga. A mano derecha y mano izquierda tienes 2 agujeros, que son los famosos agujeros por donde un señor que se llamaba Rudolf Canterbury metió un robot que era el Uauput. Uauput era el dios egipcio que abría los caminos, ¿vale? Entonces, y ahí encontró una especie de puerta con 2 pomos de bronce, creo que eran, de bronce eran cobre, completamente así como medio fatal de la antigüedad y todo esto. Que sobre estos agujeros se especuló mucho, ¿no? Porque la cosa más estúpida es cuando dijeron que eran respiraderos. A ver, si lo que había era un muerto, no le hacía falta respirar, yo estaba muerto, claro. No tenía sentido. Y que la pirámide respire, pues tampoco. No eran los ductos que se supone permitían que el sol, durante su transcurso en el día, estuviera permanentemente en ese sitio y que fueran ductos que conectaban con Sirio, con Orión. Correcto. No tiene nada que ver con el sol, sino que son 2 ductos que apuntan a la constelación de Orión y a la del Dragón. A esas 2. La constelación del Dragón, para los antiguos egipcios, no me acuerdo el nombre ahora, se identificaba con una antigua diosa egipcia, que era la diosa egipcia que te asistía en el parto, en el nacimiento de algo. ¿Vale? Y el cinturón de Orión simbolizaba el Duat, la puerta del más allá en la que viven los dioses, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú llegas ahí, esa es la cámara de la reina, sales otra vez a la gran galería, sigues subiendo. Tienes los 2 ductos a los lados de la cámara de la reina. Los 2 ductos a los lados, pero tú los ductos, el ducto ves 1,5 metros, luego gira a la izquierda, que tú ya no ves lo que hay ahí. Ajá. ¿Vale? Y desde ahí, bueno, pues subes desde ahí subes a lo alto de la gran galería. Si ponéis aquí una imagen de la pirámide por dentro, la gente lo verá claro. Cuando subes a lo alto de la gran galería, es más, os puedo pasar un vídeo mío incluso contando todo esto, recorriendo la pirámide, ¿vale? Llegas a lo alto de la gran galería, te tienes que volver a agachar otra vez. Tienes otra vez que volver a agachar y entras de repente a un sitio donde la piedra cambia de color. Y de repente lo que hay es granito rosa que trajeron desde Asuán a 1000 kilómetros de distancia. Pero unas piedras, Néstor, de más de 150.000 kilos, una cosa mega absurda, pero absurda, ¿vale? Y esa es la supuesta cámara del faraón, porque es la que está más elevada, tiene granito rosa, como se hacía en otras épocas de Egipto. ¿Más espaciosa? ¿Qué? ¿Más espaciosa? Sí es más grande que la cámara de la reina y yo creo que la cámara del caos es compleja. La cámara del caos es que está así, ¿no? O sea, como parte de la piedra está hecha, otra la han dejado, tal. La cámara del caos también es grande, pero es posible que esta sea un poquito más grande que la cámara del caos. Por ahí andará. Y tú tocas esa piedra y el pulido no te lo puedes creer, tío. O sea, eso está pulido de una forma, o sea, parece que tocas la piedra y parece como si fuera mantequilla, ¿sabes? Es una cosa absurda, tío. ¿Como esmerilada? Tienes que tocarlo. Es que es una sensación muy curiosa. No sé, es como si la piedra fuera suave, es absurdo. Es una cosa ridícula. Que la piedra no es suave, ¿eh? No. Entonces es una cosa ridícula. Lo que nos llevaría a pensar que necesariamente hubo obreros o personal especializado que se encargaba de pulimentar, serían los mismos que pulimentaron también la parte externa, que de acuerdo con lo que tengo entendido, llegaron a adquirir tal pulimento que podían proyectar los rayos del sol como una especie de espejo. Podría ser parecido lo que hay ahí en esa cámara, con esas piedras pulimentadas, a lo que había afuera. Pues Néstor, afuera quedan algunas piedras, hombre, ya deterioradas, pero sí quedan piedras del recubrimiento exterior y quedan piedras del recubrimiento exterior
tanto en Miquerinos como en la cúpula de Kefren, ¿vale? Obvio, con el paso del tiempo, pues ya está deteriorado. Pero el pulido de afuera tenía que ser muy espectacular, pero tú tienes que pensar que la piedra calcárea es mucho más fácil de pulir que el granito rosa. El granito rosa es de una gran dureza, es muy duro, Sí, ¿vale? sí, claro. Bueno, y luego lo que llegaron a hacer con diorita, pero con diorita la obra cumbre que puedes ver en Egipto es la estatua en diorita. La diorita tiene dureza más de 9. Es la estatua de Kefren, que casi cercana al diamante. Sí, claro, muy cerca al diamante. Dureza. Y a esa estatua tú le ves las uñas, los párpados, o sea, no te puedes imaginar, tío. No te puedes imaginar la perfección. O sea, es una cosa absurda, pero absurda. Y supuestamente está pulida con otra piedra igual y con arena. Yo no me lo creo. No, yo no me lo creo. De vaqueros. Bueno, y entonces sigues ahí en la cámara del rey, pues. Sí, en la cámara del faraón, sí. En la no, cámara ya no puedes subir, no puedes subir a ningún lado. No puedes subir. No, de acuerdo. Pero estar ahí. Antes de llegar a la cámara del rey, por el sitio donde te agachas, si pudieras subir ahí, hay una vaina y tal, llegarías a una cosa que se conoce como las cámaras de descarga. Es el único sitio de la pirámide donde no estamos, ¿vale? Que son muy angostas y tal y eso. Eso es lo único. Y que sería más como de utilidad práctica en la construcción, supongo yo. Son como de utilidad práctica en la construcción. Las descubrió un señor que se llamaba Howard Weiss, que de ahí también es el tema de que la pirámide sea de Keops, porque se encontró una inscripción ahí que dice Jufu, pero está mal escrito Jufu. ¿Por qué? Porque la inscripción la hizo Howard Weiss. Obvio. Claro, porque la pintó Howard Weiss, ya que había descubierto, porque se había gastado un pastón que no te imaginas, dinamitó por todos lados y tal, y el cafre pues fue el más, porque es que escribió Jufu con falta de ortografía. Partiendo del principio que los griegos fueron los que le dieron el nombre de Keops, cuando realmente es Jufu. Jufu, sí. A Jufu. Pero Jufu. Con la grafía de ellos aparece una K también ahí. Pero bueno. Sí, Jufu. Dicen que Napoleón, cuando salió de allá, él salió transformado. Y aún llega a afirmar, no sé si Javier Sierra, o le leí en alguna parte, que salió con un rostro distinto, más radiante, rejuvenecido y cosas por el estilo. Según me has contado, y creo que lo has contado también en tus contenidos, hiciste una siesta allá. Y enseguida te voy a decir por qué te lo pregunto. ¿Cómo fue esa experiencia? Néstor, pues eso fue una época en la que, madre mía, pues no había tanto turismo, ¿vale? Había muchísimo menos turismo. Fue un viaje que hice con Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse. Y nada, pues estuvimos ahí, estuvimos en la Gran Pirámide, estuvimos un buen rato en la Cámara del Faraón. No es como ahora que te sacan rápido y hay un vigilante siempre ya en la Cámara del Faraón. En aquella época no había nada. Y nada, pues imagínate, pues yo era alucinando con aquello, ¿vale? Y entonces, nada, pues allí está muy fresquito. Y entonces, pues nada, pues me metí en el sarcófago y me quedé dormido, 5 minutos, ¿vale? Tampoco fue una cosa así. Claro, los demás se morían de la risa. Y me quedé dormido como 5 minutos. Y lo que sientes luego, no sé, yo es que la pirámide no sé qué es lo que tiene, pero siempre que estaba, aparte de aquel día que me eché la siesta y tal, también me eché otro día una siesta en el templo de Fu, al lado de la barca solar. Pero eso porque tenía resaca, tenía guayabo. Entonces, siempre que se entro a la pirámide, es igual, tío. Es como si me hubiera tomado 20 bebidas energizantes. O sea, sales con una energía que es una cosa increíble. No sé si es sugestión mía, si realmente es porque es como una especie de pila y te puede cargar energéticamente o lo que sea, pero eso es lo que he sentido, lo que sentía aquel día cuando me eché la siesta y lo que sigo sintiendo a día de hoy cuando entro en la Gran Pirámide. Es que justamente por eso te dije que ya te diría por qué la pregunta, precisamente por eso. Napoleón salió con el rostro radiante y parece que en ese momento su vida cambió completamente. Es apenas comprensible que uno se imagine que estando adentro haya un proceso psíquico, no sé si pueda ser algo que surge desde dentro de uno o se conecta con una energía, la energía universal.
como para que en ese instante, no digamos que se llegue a un grado de trance, pero sí un estado de conciencia semialterado o no, que fue aparentemente lo que ocurrió con Napoleón. ¿Te ocurrió a ti? Y mucho más. Si tuviste la osadía de meterte dentro del sarcófago, que entre otras cosas, los que se han metido allí como que tiene unas medidas que se acomodan al que se mete. Todos lo que dicen es que era de mi medida, era por mi talla. Es algo así. No sé si sea psicológico o qué, pero ¿sucede algo como eso? No, o sea, vamos a ver, o sea, es una sensación curiosa, es que lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Pues lo he hecho un par de veces o tres, meterme en el sarcófago. No dormir, pero sí meterme en el sarcófago. A ver, la piedra es perfectamente pulida, ¿vale? Todo es un mismo bloque y tal. Y cuando yo me he tumbado, me sobra bien por los pies, ¿eh? Me sobra bien. Entonces, a ver, ¿qué puede ser? ¿Qué no puede ser? Lo primero es cuando Napoleón sale de la pirámide y los militares que están con él le preguntan, Sire, ¿qué es lo que soñó? ¿Cómo le fue? Y le dijo, no me creeríais. Y se volvió a Europa y conquistó media Europa. Si no se lo acaban cargando y lo envenenan, el tío es capaz de acabar con medio mundo. Claro. Y nunca contó nada, ¿no? No, nunca lo contó. A ver, mira. Las pirámides, que esto sería para hacer otro podcast, ¿vale? Las pirámides, en lo que tenemos escrito sobre ellas, las primeras pirámides que hay en Oriente Medio son los zigurat mesopotámicos. En concreto, supuestamente el más antiguo es el zigurat de la ciudad de Ur, tiene 5.500 años. Y está claro que las pirámides, esos zigurat, eran un teléfono para hablar con los dioses. Los sacerdotes se subían a lo alto, miraban a las estrellas y hacían rituales en los que se hermanaban los hombres con las estrellas y se invocaba a antiguos dioses. Eso pasaba en Mesopotamia. No hay duda histórica o arqueológica alguna. Ahora pasamos a Egipto. Y el tema de las pirámides en Egipto es mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque las pirámides egipcias, al ser hechas de piedra, pues han sido capaces de, primero, ser prácticamente eternas. Perdóname, te interrumpo ahí, porque los zigurats, sobre todo, por ejemplo, el Borsipa, que fue el más grande y el que se asocia con la Torre de Babel, entre otras cosas, todos eran hechos de ladrillo. Adobe. De adobe, ni siquiera cocido, sino adobe, por una parte. Y los zigurats tienen la característica de que son aterrazados, son por niveles. En cambio, la pirámide no. Las pirámides egipcias, no todas estas de Giza, porque sí hay pirámides escalonadas como la de Zoser, que para mí la pirámide de Zoser sí la hizo Imhotep, ¿vale? Y las mastabas. Las mastabas son tumbas... Que más redondeadas. No es redondeada, es completamente rectangular. Una mastaba completamente rectangular. Hay algunas muy espectaculares, como la de Kanmegeni y otras así. Yo he visto, no sé ni cuántas mastabas he visto. Pero ese es otro cuento. ¿Y entonces? Es otro cuento. Entonces, a ver, la pirámide, el tema que tiene es la gran pirámide de Giza, Néstor, es que es muy grande, es muy enorme. Entonces, a ver, son 2,5 millones de bloques de piedra. 2,5 millones de bloques de piedra que pesan entre 3,5, 7 toneladas, porque no son iguales, ¿vale? Salvo esa parte que he dicho en granito rosa. 2,5 millones. Aparte de esto, es el hecho de que, salvo los pasadizos de los que has hablado, más la cámara del rey, la de la reina, la del caos y los otros que hay allí, es un edificio absolutamente macizo, que no tiene par en el mundo. No, porque tiene 2 cámaras más que se han descubierto ahora con tecnología de muones. No, sí, de acuerdo. Y eso lo hace más complejo y más espectacular, ¿eh? Porque los mejores ingenieros del mundo podían sospechar que encima de la Gran Galería hay una cámara donde cabe la Estatua de la Libertad. Ojito. Ojo, esa parte sí no me la sabía, porque yo siempre creí que era...
por No, lo que he leído, un edificio macizo, se pensaba, pero no. macizo, se pensaba. No. ¿Y entonces esa cámara qué? La cámara que hay encima, la cámara oculta que hay encima de la Gran Galería, que es prácticamente de grande como la Gran Galería, A esa no ha sido. no se Esa no puede la entrar, conoces. No Néstor. se No, puede. no, nadie ha entrado. No sabemos qué hay allí. No tenemos ni idea. Ni Ujú. idea. Han metido un robot ahí pequeñito y sabemos en la cámara que hay abajo, la segunda cámara que se descubrió con tecnología de muones hace unos años, pues hay una imagen, es una cámara vacía, ¿vale? Con unas piedras muy grandes, por cierto. Pero la gran cámara que se descubrió hace pocos años con tecnología de muones encima de la Gran Galería, cabe la Estatua de la Libertad, que no es una camarita, pero no sabemos qué hay. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Ja, No lo impresionante. sabemos. Y entonces No lo sigue, por sabemos. favor. No, pues básicamente, o sea, eran el teléfono para hablar con los dioses, como te estaba diciendo antes. Para mí hay pirámides claramente hechas por el hombre, como es la de Djoser, que es Imhotep. Sin embargo, ¿qué es la gran pirámide de Giza? ¿Hay algún texto exactamente que nos diga que es de Keops, de Jufu? No. Hay una estela, la estela de inventario, que los faraones, cuando fueron de origen griego, pues a Ptolomeo y sus hijos dijeron, oye, tenemos que ser uno más del pueblo. No nos pueden discriminar porque somos de origen griego. Entonces mandan reconstruir varios templos, que son reconstrucciones muy espectaculares, que se pueden ver a día de hoy. Por ejemplo, el templo de Fu es una auténtica maravilla. Son reconstrucciones ptolemaicas de la época de los Ptolomeos. Y los Ptolomeos dicen, a ver, pero para empezar a reconstruir, ¿o qué hacemos o qué no hacemos? Hacerme, a ver, los escribas egipcios, hacerme un listado de los monumentos que hay por toda esta zona y decirme qué es lo que son. Y en la lista esta, lo que se llama la lista del inventario, la Gran Pirámide aparece como el gran templo de la diosa Isis, no como la tumba de Jufu. El gran templo de la diosa Isis. Teniendo en cuenta además que era una costumbre entre los faraones, para tratar de opacar a su antecesor, regularmente se apropiaban de los monumentos y le ponían su propia placa, su propia marca, para que dijeran que eran de ellos. Es más o menos lo mismo. No sabemos quién construyó la Gran Pirámide. Para mí no tengo... Mira, vamos a ver. Esto es una cosa muy sencilla. Ve, yo te voy a recordar una cosa, qué pena que me meta, pero de acuerdo con unos textos que yo leí, Heródoto recibe la información de Manetón. Manetón cuenta que las pirámides fueron construidas, esas pirámides, o particularmente esta de Jufu, fue construida cuando el sol había salido 2 veces por occidente y se había ocultado en oriente. Lo que implica 3 veces, lo que implica es que es el ciclo de las eras, del gran ciclo de los 26.000 años, que ya sabemos que es la vuelta completa del zodíaco, y que por lo tanto eso nos llevaría a pensar que se remontaría a 75.000 años de haber sido construidas. ¿Tienes información sobre eso y es creíble? No lo sé si 75.000 años. Yo sí que creo que son anteriores, ¿vale? Y no tengo ni idea de quién las hizo o no. Yo lo que te quería explicar era lo siguiente. Mira, las pirámides se les atribuyeron a Keops, Kefren, Miquerinos. Es la única forma de entender la cuarta dinastía y cómo cuajaba. Pero en la Gran Pirámide solo apareció un resto orgánico. O sea, a ver, uno de los grandes misterios de la Gran Pirámide es si entra Al-Mamun en el siglo IX, rompe la pirámide y entra, y es el primero en entrar en muchísimo tiempo. Él no encuentra dentro de la pirámide absolutamente nada. Cuando tú haces un saqueo de una tumba, y tienes los saqueos de las tumbas aquí de los huaqueros se llevan el oro y la plata, la cerámica la dejan o la tiran. No les importa, no le dan valor. Al-Mamun no encontró nada, es nada, cero de cero, ¿vale?
A finales del siglo XIX había un arqueólogo de origen escocés que se llamaba de apellido Dyson, ¿vale? Y entonces Dyson encontró los únicos objetos que se han encontrado dentro de la pirámide. 2 de ellos están en el Museo Británico y el tercero te digo cómo apareció. Cuando él estaba en la cámara de la reina, en el sitio que te he dicho que había 2 agujeros, por uno de los agujeros metió la mano y sacó una bolita de piedra y un gancho de bronce, ¿vale? Posiblemente como una especie de plomada o algo con la que estuvieron haciendo la pirámide, total. Se encontró eso y también en ese agujero un trozo largo de madera de cedro, como si hubiera sido un bastón, ¿vale? Muy deteriorado. Estaba ya roto, además. Y entonces, pues nada, pues esto él se lo llevó a Inglaterra. Y la bolita y el gancho, pues están en el Museo Británico, pero el trozo de madera, que cuando aparece la prueba de carbono 14 es fundamental, porque refrendaría que la pirámide la hizo Keops, ¿vale? Porque es un objeto que está en una parte muy interna de la pirámide. Y que puede ser analizada por carbono 14 porque es un residuo orgánico. Desapareció. Bueno. Hace como 3 años, 2, 3 años, no recuerdo, unos 3 años creo. Un chaval en la universidad escocesa de la que era Dyson se puso allí a limpiar archivos y no sé qué y tal y sacó una caja de puros muy antigua y dentro estaba la jodida vara de cedro. Dentro estaba la madera de cedro. El tipo era fumador y en una caja de puros lo metió y ahí se olvidó, ¿vale? Le hicieron una prueba de carbono 14, 3300 antes de Cristo. No existía la cultura egipcia. ¿Cómo te comes esa? Porque esa es buena, ¿eh? No había aparecido Menes. No. Menes aparece en torno al 3150 a.C. y antes hay una tumba. Recuerda que la capital egipcia, ¿vale? Pasa por mucho, está en diferentes sitios. Hay un momento en Tinis, no Tanis, sino Tanis es al norte que también fue capital, pero muy abajo Tinis, ¿vale? En Tinis se encontró una tumba de un rey, tú has visto la película, del rey Escorpión. El problema que ese rey Escorpión, que es una cosa entre la leyenda y la realidad, pero su tumba está, solamente tiene la corona del Bajo Egipto, no la del Alto y el Bajo Egipto. Por eso no se comenta como que sea el primer faraón, ¿vale? Escorpión, que no sabemos, es un personaje muy críptico, del que prácticamente no sabemos nada. Ni siquiera el rey Escorpión vivía en el 3300 a.C. Vaya uno a saber. ¿Cómo nos comemos esto? No hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Y hay otras fuentes que hablan de una antigüedad superior a la antediluviana, antes del diluvio. Es decir, Al-Makari, ese era un historiador árabe. Al-Makari decía que se veía la marca del diluvio en la parte exterior de la pirámide, que luego la arrancaron. Eso decía Al-Makari. Vale. Lo mismo que también se decía que esa marca también, y se podía entender que había sido una gran inundación porque también pasaba por la Esfinge. La Esfinge está más abajo de la Gran Pirámide. Entonces, la Esfinge lo que pasa la Esfinge es lo que rompe todos los esquemas de la zona arqueológica de Giza y te lo explico en un segundo. A ver. La Esfinge está hecha en un foso de piedra, o se hicieron un foso de piedra y en una roca, la Esfinge está excavada en una roca. O sea, aunque tú ves bloques de piedra que rodean esa roca, la parte de arriba, la cabeza de hombre, es roca viva. Es la roca que había ahí, la tallaron. Simplemente la esculpieron. La esculpieron, correcto. Esa piedra no se movió, eso se esculpió. Estaba ahí. Entonces llegó un tipo que se llama Robert Scott, un geólogo de la Universidad de Boston, un geólogo muy conocido además, y él dijo, yo no tengo ni idea de arqueología, pero de geología sí. La Esfinge en 30 años, si no la barres, se tapa de arena. Solamente le ves la cabeza. Entonces, la nuca de la pirámide, esta parte de acá,
está más erosionada que el resto. ¿Por qué? Porque el viento siempre sopla del mismo lado. Se llama el Yamsim, el viento del desierto, el viento del Sáhara. Siempre, bueno, puede cambiar, pero normalmente siempre sopla del mismo lado. Entonces llegó Robert Scott y dijo, esto es muy sencillo. ¿Cuál es la dureza de la piedra? X. ¿Cuántos centímetros le faltan a la nuca de la esfinge? X. Pues, tantos centímetros me faltan con la fuerza del Yamsim, que es similar los últimos 10.000 años, pues le salió como el 8.000 antes de Cristo. Alucina. Y luego, al final del foso de la esfinge, hay unas marcas de erosión en la caliza por agua. De cuando llueve o de cuando el Sáhara no era... El Sáhara se desertiza hace unos 7.000 años. Hay unas marcas de agua. Y hizo la misma prueba y le salió también como el 7, el 8, el 9.000 antes de Cristo, una barbaridad. Y luego un investigador muy famoso, Robert Bauval, lo que dijo es que la esfinge estaba mirando justo a la constelación de Leo en el año 10.500 antes de Cristo. Entonces era la era de Leo. Sí. Exactamente. Entonces estaba mirando. La constelación de Leo saldría en el horizonte justo en ese punto hace el 10.500 antes de Cristo, hace 12.500 años. Y mira fijamente allá. Sí, efectivamente. Entonces, claro, pues estas pruebas de Robert Scott, más la prueba de las reliquias de Dyson, de la vara de cedro, hacen que todo se ponga en entredicho. Porque son pruebas científicas, ¿eh? Ahí claro, y tu tía. Claro. Hasta ese momento todavía han sido estudios parcializados, conclusiones sin tener un fundamento tal como el de la vara, porque la vara me parece crucial. Ah, sí, claro. La reliquia de Dyson, sí, claro. Porque es el único elemento orgánico encontrado ahí al que se le puede aplicar el carbono 14. No hay nada más. A una tierra no le puedes hacer carbono 14. No puede. Pero bueno, mi querido amigo, como ya estamos llegando al final y nos podríamos quedar aquí, por mí encantado, pero no quiero abusar de ti. Sí, es que esto le salen paticas por todas partes, hombre. Porque la pirámide, tengo entendido, para que vamos redondeando, está construida en un sitio tan especial que su línea, el horizonte de Keops, que estaba ahí arriba, que es donde estaba, ¿cómo me dijiste? ¿El qué? El Duat, el cinturón de Orión. Sí, no, pero arriba que estaba coronada por... un piramidón de oro. Exactamente. Resulta que ese horizonte de Keops, tengo entendido que si se extiende la línea en un sentido, pasa por todo el planeta Tierra por la mayor cantidad de agua que existe en el planeta y la menor cantidad de tierra. Pero si se hace del otro lado, pasa por la mayor cantidad de tierra y la menor cantidad de agua del planeta. Por lo tanto, se asume que está en un sitio único en el planeta Tierra, como si fuera un vórtice de energía. Eso es lo que... Y que eso explicaría, por ejemplo, la forma de energizarte cuando estás adentro, o lo famoso de la cuchilla, que si está mellada le saca filo y todas estas cosas. Pero ojo con eso solo se puede hacer, esos experimentos con pirámides, solo cuando replicas exactamente a escala la de Keops. Eso es. No cualquier pirámide te vale. Por eso te digo. Que replicar a escala, recuerda, 220 por 146. Pero por eso específicamente hablo del horizonte de Keops, cuando se extiende esa línea. Como ya estamos en función de concluir este tema, si uno te preguntara, en resumen, con tus vivencias, tus experiencias, lo que has sentido estando adentro de la pirámide, ¿cómo la defines? ¿Es un vórtice de energía? ¿Es una batería? ¿Es un centro de comunicaciones? ¿Es qué? Mira, es diferentes cosas. A ver, hace unos años ya se hizo un estudio por parte de una universidad rusa, más otra universidad, no recuerdo de qué país ahora, en el que demostraron que la Gran Pirámide de Keops es un gran condensador electromagnético y que además ese electromagnetismo
se condensa en 3 lugares muy particulares, que son las 3 cámaras, también en la base, ¿vale? A tal punto fue clarificador y rompedor ese estudio, y estoy hablando de ciencia, que tuvo una aplicación tecnológica. Van a replicar la forma de la Gran Pirámide en nanotecnología en las placas de silicio para coger energía solar, porque resulta que la forma piramidal, si replicas a escala la de Keops, absorbe más energía del Sol que de otra forma. ¿Cómo sabían los antiguos egipcios eso hace 5, 7.000, 8.000 años? Puedes buscarlo, puedes buscar el artículo científico, vas a ver las imágenes del estudio. Repíteme esa parte, por favor. Te la repito. Una universidad rusa y otra hicieron un estudio que demostró que la Gran Pirámide es un condensador electromagnético. Y ese electromagnetismo se acumula además en las 3 cámaras. Hay más energía electromagnética en las 3 cámaras que fuera. También en la base, pero bueno, en las 3 cámaras especialmente. A tal punto ese artículo científico y esa investigación impactó que en placas de silicio y tal, y las placas estas de las placas solares, en nanotecnología, muy chiquito, lo que va a hacer que se reciba la energía solar para crear electricidad es la forma de la Gran Pirámide de Keops en nanotecnología. Y eso ya se está haciendo. ¿Cómo podían saber los egipcios que esa proporción exacta, 220 por 146, ¿vale? Más 4 lados de 220, 146, era la mejor forma de absorber la energía del Sol? Que era Ra, que era su dios. ¿Cómo te comes eso? No. Siempre se sorprende uno y se maravilla más. En suma, la pirámide no tiene par en el planeta Tierra. Y No, asumo yo. No tiene. Y me atrevería a afirmar que en el sistema solar tampoco. No lo sé. Aquí en la Tierra yo he viajado mucho, me falta mucho por viajar. Si Dios quiere, el año que viene quiero empezar a viajar por Asia. En 2 años voy a abrir Tailandia, Camboya. Pero lo de la Gran Pirámide es una locura. Una vez en la vida hay que ir a Egipto. Sacar tus propias conclusiones, ir con alguien que te explique las cosas en condiciones y bien, y empaparte no solamente de su cultura, sino de una civilización que desapareció, de una magia que está oculta en sus templos y en sus símbolos, de sitios que no tienen explicación, pero que no pararán de sorprendernos, como es la Gran Pirámide. Y es un país con una capacidad transformadora que no te puedes imaginar. No te lo puedes imaginar. Si alguien pudiera tomar esa energía y poderla manejar, la que hay en la pirámide, podría en un momento dado cambiar el mundo o estallar. Mira, porque esa era otra pregunta que yo me hacía, de acuerdo con todo esto, que es en ciernes un arma que puede destruir el planeta o puede salvarlo. Eso es una teoría que salió de que era un arma, yo no me lo creo. Mira, ¿qué te dije hace un buen rato? ¿Para qué servía el Zigurat de Ur? Para hablar con los dioses. Comunicación, sí. Para eso servía esto, desde mi punto de vista. Pero no sabemos cómo funciona. No para destruir, ni para vaina, ni... no me lo creo. No. Lo que digo es que su constitución. A ver, hago la comparación. ¿Recuerdas que el arca de la Santa Alianza no podía tocarla? Esa ha sido un arma, no cabe duda. Es decir, y nadie podía tocarla. Y tenía una energía contenida de una vastedad impresionante. ¿No podría ser algo similar la pirámide? No que sea un arma, sino que puede tener ese potencial y que en manos, digamos, lo que conozcan esa tecnología y pudieran llegar a usarla, la convirtieran en arma. No lo creo. Eso es para lo que es. Eso es para hablar con los dioses. Y como he estado allí, no lo sé, 25 veces, así, ni lo sé. Que va, da muy buen rollo, Néstor, que ese no es un arma. Que da buena onda, que no es un arma. Que no. Bueno, para mí no. Eso está muy bien. Espero que la próxima vez intentes la comunicación con los dioses, a ver cómo te va. A ver si me comunico con alguno y te lo digo. Regreso y te lo digo. Sí.
Amigo mío, muchas gracias. ¿Quieres darme la conclusión? No sin antes recordar que pueden los interesados que quieran ir a Egipto entrar a tu página, es www.viajesjuanjesusvallejo.com, viajesjuanjesusvallejo.com, ¿vale? Ahí encuentran toda la información. Ahí hay un teléfono de WhatsApp y entonces escriben y les responde Alejandra, que es mi mujer y tal, y que la organiza todo y listo. Eso por un lado. Los invito a todos para que visiten el canal de YouTube de Juan Jesús Vallejo, que es Relatos. No, Oculto tras la sombra. Relatos, yo no sé por qué mi madre lo asocia, no. Oculto tras las sombras. Y obviamente Noches de Misterio en Caracol, programa al que regularmente me invita Juan, y para mí es un sortilegio estar ahí. Juan, ahora sí tu conclusión, por favor. Pues nada, amigos, sea conmigo o no, viajen, nunca dejen de viajar, de conocer otras partes del mundo, otras culturas, otras sensibilidades, de redescubrir un pasado como es el egipcio, aunque pueden hacerlo en otros sitios también, para que Egipto es muy espectacular, de redescubrir un pasado que lo que nos demuestra es que hubo conocimientos y tecnología en la antigüedad que se perdieron, conocimientos y tecnología que desde mi punto de vista se diseñaron para hablar con el más allá, con unos dioses que vivían en las estrellas y que de vez en cuando desde ahí arriba nos echaban un guiño y nos decían, aquí estamos, amigos. Bueno, amigo, despide como lo haces en Noche de Misterio. Yo os dejo los... Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Bien, amigos, no hay nada más que agregar. Así que a Juan Jesús, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Y la inquietud que siempre les dejo planteada, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden, y yo, de mi parte, me siento gratificado, agradecido, y hoy he aprendido lo que no había aprendido en muchísimos años alrededor de la civilización egipcia y particularmente de la pirámide. Los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.